Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Bienvenidos a Podmédicos. El día de hoy iniciamos esta saga de varios capítulos en los cuales hablaremos de un tema que es del día a día, que es la falla cardíaca. Hoy exploraremos esta condición médica, sus causas, sus síntomas y hablaremos a profundidad de la congestión. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón y estaremos aquí para responder todas tus preguntas. Comencemos. Miguel, ¿cómo estás? En esta saga que la iniciamos hoy sobre falla cardíaca, antes de iniciar quiero que me cuentes cómo estás. No todo es medicina, entonces quiero que me digas qué tal, cómo va este verano. Pues va bastante bien, viviendo cambios, haciendo adaptaciones, yendo por como, ya perdí la cuenta, como el 7º, 8º trasteo. Pero bueno, así es la vida. Se la vi. Se la vi. Vale, entonces, ¿qué te parece si la dinámica de este capítulo la hacemos primero contando un caso clínico y luego lo vamos desarrollando y explicando pues a lo largo del capítulo? Perfecto, como en nuestra saga anterior, que si quieres saber cuál fue la de migraña y la manejamos así, te invitamos a pasar por nuestros episodios anteriores. Estupendo, entonces, muy bien, démosle caña a este capítulo. Genial. Con eso iremos integrando los conocimientos y no quedará como una de esas clases magistrales. Vamos haciendo preguntas y vamos rotándolas. Entonces, voy a abrirte el caso y pues bueno, vamos desarrollando. Se trata de Juan Pérez, que es un hombre de 65 años con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, que se presenta en la consulta médica con síntomas de cansancio extremo, dificultad para respirar al realizar actividades físicas mínimas y aumento de peso inexplicado en los últimos meses. Él también ha notado hinchazón en sus piernas y tobillos. Además, se queja de falta de apetito y malestar general. Al examinar a Juan, se observa que tiene una presión arterial de 150 sobre 90 milímetros de mercurio. Su frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto y su respiración es superficial y rápida. Se auscultan ruidos cardíacos atenuados y se escucha un tercer ruido cardíaco galopante. En la auscultación pulmonar, hipofonesis y crépitos húmedos en bases. Hay edema bilateral en sus extremidades inferiores y hasta el momento allí vamos. Dejaré el caso hasta allí de Juan e iremos desarrollando en el transcurso del podcast. Entonces, para empezar, Juan, ¿qué es exactamente la falla cardíaca y cuáles son sus principales causas? Miguel, me acabas de hacer una pregunta que es típica de la rotación de medicina interna, de cardiología y hasta de urgencias. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas en el cual el corazón no es capaz o no puede bombear la sangre de una manera eficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo, que puede ser tanto funcional como estructural o puede tener ambos componentes. Las causas pueden variar, pero la más común es la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la cardiopatía, la enfermedad valvular y otras causas también pueden ser familiares o genéticas como la miocardiopatía hipertrófica, también cardiopatías infiltrativas como la amiloidosis y la cardiopatía infiltrativa por transtirretina, cardiotoxicidad por tratamientos antitumorales del cáncer y también hay causas como abuso de alcohol, cocaína y metanfetaminas. Entonces, muy bien, Miguel, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la insuficiencia cardíaca? Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden ser diversos, pero los más frecuentes incluyen la disnea, fatiga, edema en miembros inferiores, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos persistente y ritmo cardíaco irregular. La bendopnea, que es pregunta fija en la rotación de medicina interna o cardiología,
Consiste en la sensación de falta de aire al agacharse. Acuérdense de bend, de doblar. Es un anglicismo. Es importante tener en cuenta que los síntomas pueden variar de persona a persona. Así que, Juan, ¿cómo se diagnostica una falla cardíaca? Bueno, la falla cardíaca se diagnostica generalmente no, principalmente con una adecuada evaluación clínica y completa del paciente, en el cual incluye una adecuada historia clínica y un examen físico completo. Y también nos podemos ayudar de pruebas complementarias, como una bioquímica sanguínea, una radiografía de tórax, el electrocardiograma y por supuesto el ecocardiograma. Estas pruebas nos permiten evaluar la función cardíaca y descartar otras posibles causas de los síntomas. Entonces, entendiendo esto que acabo de mencionar, ¿qué exámenes se le hicieron a Juan que tú me estás comentando? ¿Y qué exámenes le hicieron? ¿Qué arrojaron? Pues bueno, continuando con el caso de Juan, a Juan se le realizó una radiografía de tórax que revela un índice cardiotorácico aumentado, sugestivo de cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. Un electrocardiograma que muestra signos de agrandamiento de las cavidades cardíacas y un ecocardiograma que evidencia una dilatación del ventrículo izquierdo y una disfunción sistólica con fracción de eyección ventricular izquierda reducida, FEBI reducida, con un valor del 30%. Y dentro del examen de sangre se evidenció un NT-proBNP, este es un tipo de marcador auricular, de 5500. Muy bien, entonces, ¿qué le sucede a Juan Pérez? Juan Mogollón. Muy bien, entonces basado en los signos clínicos y en las pruebas realizadas, podemos diagnosticar a Juan Pérez con una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida descompensada, dado pues por los datos de congestión. Entonces llegamos al meollo de este capítulo. Debemos entender la congestión, porque muchas veces hablamos de ello y no está del todo claro. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si hablamos al respecto? Claro que sí. Entonces, vale, ¿podrías proporcionarnos a todos una definición de congestión en el contexto de la falla cardíaca? Abrimos diccionario. Entonces, la congestión en insuficiencia cardíaca se define como la acumulación de líquido en el compartimiento intravascular y en el espacio intersticial. Esto ocurre debido al aumento de las presiones de llenado cardíaco causadas por la retención inadecuada de sodio y agua por parte de los riñones. Entonces, claro, esto suena a una definición, pero no todas las acumulaciones de líquido son iguales. ¿Qué tipos de congestión hay? Muy bien, Miguel. Hay varios tipos de congestión. En una revisión de Nature Reviews Cardiology, nos hablan de dos formas diferentes de congestión. La congestión intravascular y la congestión tisular. Y nos habla de que diferenciar y tratar eficazmente o específicamente estas dos formas diferentes de congestión podría mejorar los resultados en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, Miguel, ¿podrías ampliar un poco más sobre la congestión tisular versus la congestión intravascular? Bueno, en la insuficiencia cardíaca descompensada, la acumulación de líquido comienza en el compartimento intravascular. A medida que las presiones hidrostáticas aumentan constantemente en los capilares, se produce la congestión tisular. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada presentan una combinación de congestión intravascular y tisular, pero puede que un fenotipo predomine. Entonces, eso significa que la congestión tisular y la intravascular pueden tener presentaciones clínicas y respuestas al tratamiento diferentes, dado este mecanismo. Exactamente. Las presentaciones clínicas y las respuestas al tratamiento pueden variar según la dominancia de la congestión, bien sea tisular o intravascular. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes típicos con predominio de congestión intravascular presentan un inicio agudo de hipertensión arterial, lo que conduce a un aumento repentino en las presiones de llenado pulmonar y cardíaco. Estos pacientes suelen responder muy bien al tratamiento con vasodilatadores. Pero por otro lado, los pacientes con congestión tisular pueden experimentar un aumento gradual del edema y pueden requerir un enfoque más dirigido en el manejo de los líquidos, como son los diuréticos. Y es importante reconocer
los diferentes fenotipos y adaptar el tratamiento en consecuencia y adaptado a cada paciente. Entonces, Miguel, a nuestro paciente Juan Pérez, ¿qué tipo de congestión tiene? Pues bueno, teniendo lo anterior al señor Juan, vamos a tener en cuenta de que se trata de un patrón mixto de congestión, tanto intravascular como tisular, porque presenta hipertensión arterial, signos de aumento en el llenado pulmonar, por lo que mostró en la radiografía de tórax y la elevación del péptido natriurético y pro-BNP, y datos de congestión tisular, dados por los edemas en miembros inferiores. Así que cuando uno tiene un patrón mixto, ¿te parece si desglosamos un poco más la fisiopatología de la congestión tisular y vascular, como para aclarar un poco más? Sí, hablaremos a continuación de los diferentes mecanismos fisiopatológicos, tanto de la congestión intravascular como de la tisular. Entonces, primero iniciamos, como siempre, por orden. Entonces, ¿cuáles son las características de la congestión intravascular en la falla cardíaca descompensada? En la congestión intravascular, durante un episodio de insuficiencia cardíaca descompensada aguda, una combinación de factores hemodinámicos y neurohormonales conduce a la retención de sodio y agua por parte de los riñones. Estos factores están presentes de diversas formas durante diferentes etapas y grados de insuficiencia cardíaca e incluyen bajo gasto cardíaco, activación de los ejes renina, angiotensina, aldosterona y péptidos natriuréticos, el reflejo simpático como resultados del estiramiento cardíaco y probablemente otros factores desconocidos. Las contribuciones relativas de estos mecanismos varían entre los pacientes, pero la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tiene poca o ninguna evidencia de shock cardiogénico o gasto cardíaco. Independientemente de la causa, el punto final de la descompensación de la insuficiencia cardíaca es la congestión, aunque la expansión del volumen plasmático subyace en la congestión en muchos, si no en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Los reservorios de líquidos endógenos también pueden contribuir de manera importante, especialmente en pacientes en los que la descompensación de la insuficiencia cardíaca se desarrolla rápidamente, es decir, en el tipo de congestión vascular mencionada anteriormente. ¿Las venas esplánicas tienen algún papel en esta fisiopatología de la congestión intravascular, Juan? Claro que sí, Miguel, porque tú me acabas de mencionar del compartimiento de líquidos endógenos. Entonces, las venas esplánicas, el compartimiento abdominal de la circulación venosa, que se caracterizan por tener una capacidad mucho mayor que otras venas del cuerpo. Y las venas esplánicas contienen entre el 20 al 50% del volumen sanguíneo total. Y estas venas funcionan como una circulación funcionalmente aislada y actúan como el reservorio de sangre que puede ser reclutado en casos de hipovolemia. Otras características de las venas esplácnicas es una alta densidad de receptores alfa-adrenérgicos. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, caracterizada por una sobreactivación neurohormonal, la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos conduce a una potente vasoconstricción y el movimiento de sangre desde el compartimento abdominal al compartimento circulante. Esta desregulación de la distribución de la sangre ha sugerido que tiene un papel importante en la congestión intravascular aguda. Y un dato adicional para entender el tratamiento de este tipo de congestión es la administración de nitroglicerina, que produce vasodilatación y aumenta la capacidad del sistema esplácnico, restableciendo el equilibrio en la distribución de sangre en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, gran parte de la congestión intravascular que ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda probablemente sea una mezcla tanto de una expansión gradual en el volumen plasmático como del desplazamiento del líquido desde los reservorios venosos, especialmente a medida que aumenta la actividad simpática con el empeoramiento de los síntomas. Interesante ver la falla cardíaca desde este punto de vista fisiopatológico, pero ahora hablemos de las características de la congestión tisular. Esta vez cambiamos un poco la dinámica y vamos a hacer ráfagas de preguntas con respuestas cortas para que este capítulo vaya moviéndose. Así que, Juan, Sí, que
que no sea tan denso como el de migraña que tuvimos, que ese fue un poco más tedioso. Ese capítulo hay que cogerlo con pinzas. Así que, Juan, ¿qué es la congestión tisular en el contexto de la insuficiencia cardíaca? La congestión tisular es el resultado de un desequilibrio entre las presiones hidrostáticas que van dentro del vaso y las oncóticas que están en el intersticio, lo que lleva a una acumulación de líquido en los tejidos. Miguel, ¿cuáles son los mecanismos de protección que deben superarse para que ocurra esta acumulación de líquido en el espacio intersticial? Los mecanismos de protección incluyen la presión intersticial, la función del sistema linfático y la permeabilidad vascular. Juan, ¿qué papel juega el sistema linfático en la regulación de la acumulación de líquido intersticial? Este sistema es altamente sensible a la presión y puede aumentar la eliminación de líquidos cuando la presión hidrostática aumenta, es decir, cuando el aumento de líquidos dentro del vaso aumenta, sale hacia el intersticio. Miguel, ¿cómo puede aumentar la permeabilidad vascular y contribuir al desarrollo del edema tisular? Mira, factores como la diabetes mellitus y la liberación de citocinas durante la inflamación, como sepsis o isquemia, pueden aumentar la permeabilidad vascular, lo que facilita la acumulación de líquido en los tejidos. Así que, Juan, ¿por qué algunos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pueden tener presiones capilares pulmonares altas sin congestión alveolar? Bueno, los pacientes con presiones capilares pulmonares crónicamente elevadas, el sistema linfático se puede adaptar y aumentar su capacidad de drenaje, evitando así la congestión alveolar. Entonces, ¿qué factores pueden reducir el umbral para el desarrollo de un edema tisular? Mira, la saturación de sodio a largo plazo de los glicoaminoglicanos, GAG, intersticiales y ciertas comorbilidades como la diabetes mellitus pueden reducir la integridad de la red GAG y facilitar la aparición de edema tisular. Lo cual resulta muy interesante porque entender estos diferentes mecanismos de congestión puede ser crucial para brindar un tratamiento adecuado, integral, holístico a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Desafortunadamente, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo y te dejamos con ansias de más para el siguiente capítulo de la saga. Queremos agradecerte por compartir estos minutos de tu valioso tiempo con nosotros. Esperamos que esta discusión te ayude a entender la importancia de reconocer los diferentes fenotipos de congestión en la insuficiencia cardíaca y cómo puede influir el manejo clínico de estos pacientes. Gracias una vez más por estar con nosotros y espéranos en el segundo capítulo en el cual hablaremos de biomarcadores y más adelante de tratamiento. Hasta la próxima. Así que recuerda que tu voz es nuestra voz y cualquier compartida, me gusteada, suscribida es importante para nosotros. Un abrazo. Chao, chao.